Bienvenidos a TMT Conversaciones, en esta temporada especial dedicada a los temas vinculados con la cuarentena. Ahora vamos a conversar con Marcela Farré, que es directora de las carreras de comunicación de la Universidad Blas Pascal. Marcela, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas, gracias por invitarme. Por favor, Marcela, vos venís estudiando desde hace tiempo los contenidos, los formatos de los noticieros de televisión. ¿Cómo está la televisión abordando la cuestión de la cuarentena y de la enfermedad, obviamente? Sí, hay una información constante, fragmentaria, espasmódica, en cuanto a lo que son los temas, las perspectivas, los abordajes. Hay un cambio permanente en el modo de tratar, en el enfoque, en el dato, pero se sostiene permanentemente el tema, ¿no? COVID y, por supuesto, el hashtag quédate en casa, también de una manera constante. Entonces, lo que observo es que hay como una narrativa constante sobre el COVID y la pandemia. Es una narrativa basada en infundir temor, o por lo menos genera eso, genera un pánico, genera un morbo también, con respecto a esto, que no es una enfermedad, es una pandemia. Y mientras tanto hay otras enfermedades que no aparecen, hay otros temas que no aparecen. Entonces, debajo de esta gran narrativa, sí observo, por lo menos es la apreciación que tengo de toda la vista de los distintos programas de televisión, los informativos, un abordaje fragmentario, en esto de que ir saltando de una cuestión a la otra. Detener a los autos que quieren atravesar una zona, el acordonamiento policial, las cifras de los muertos, de los enfermos, de los contagiados y de los que se recuperaron. Permanentemente aparece además este recordatorio, ¿no? Todo el tiempo en las pantallas, en los zócalos, este dato de que ha venido a clasificar a la población entre contagiados, recuperados, fallecidos. Y los sanos, que es una gran proporción, la mayor proporción, por lo menos en Argentina, no parecen tener un protagonismo en ese lugar, sino en el espacio de la trinchera, atemorizados, esperando que nos llegue el turno de ser clasificados en una de esas tres líneas. ¿Y cuáles son las voces predominantes en ese discurso televisivo que vos estás describiendo? Sí, es una interesantísima pregunta, porque conversando en las clases, ¿no? Con los distintos grupos, yo doy también en posgrado, hablábamos mucho de esto, y todos concluimos que nos está faltando una voz que no emerge, y si emerge no aparece más que para eh, fomentar o apuntalar la grieta de economía versus salud. Y en esa grieta donde aparecen estos dos grandes temas, está faltando todavía la voz seria, sólida, neutral, aséptica, científica, ¿no? La voz médica. Ayer, fíjate, José, que apareció en Córdoba un médico, jefe de guardia de un sanatorio muy reconocido aquí, que cuestionó la vuelta atrás que tuvimos en Córdoba, ¿no? De la estricta cuarentena y confinamiento. Y bueno, fue tratado desde el punto de vista de la polémica, del enfrentamiento con la visión política del líder, ¿no? Alberto, que se ha instituido como líder. Entonces, un poco también respondiendo a la pregunta, las voces son la política, las voces políticas son las que aparecen, y lo del aspecto de la salud está subordinado a esa visión, ¿no? Cuando emerge una voz desde la salud, desde el epidemiólogo, es para apoyar o confrontar esa perspectiva de si debemos estar o no encerrados. No aparece la claridad que necesitamos para saber realmente cuán afectados estamos como población. Porque solo el 2% de la población reconoce, identifica algún riesgo, algún conocimiento de la enfermedad cercano. El 98% no lo está sintiendo, no lo está viendo. Entonces, el temor a la salud, ¿de dónde viene? Desde esta instalación que hay en los medios. ¿Y cómo juega ahí el diálogo o la desconexión? No sé cuál es
diagnóstico entre la televisión y las redes, entre el consumo de video que hacemos en televisión versus el que hacemos a través de las redes, algunas de ellas incluso privadas, como puede ser WhatsApp. Sí, ayer hablábamos con un grupo de alumnos que WhatsApp ya prácticamente es un medio de comunicación porque la mayor parte de la información está llegando por allí, la información confiable también. Hay una desconfianza hoy sobre lo que los medios tradicionales nos están contando, entonces se miran, pero ese rating no significa nada, claramente. Hay bastante confianza en lo que se distribuye por esos otros medios. Lo que se ve es que son medios que van más rápido, que son activos, y otra cosa más interesante es que no son medios dependientes de una pauta. A veces se sospecha que ¿por qué la televisión no nos está, por qué el noticiero no está contando esto que ya todos estamos hablando, que es parte de la conversación social? Y emerge esa sospecha de que hay una pauta oficial o publicitaria, que no es solamente una responsabilidad de mantener la tranquilidad, la serenidad de la población o velar por la calidad de no generar una crisis institucional. Pareciera algo más, ¿no? De insistir con el quédate en casa, imperativo. Entonces sí, es en las redes donde emerge ese otro discurso que no hay que despreciar, es cada vez mayor, creo que tiene un rating sumando muchísimo más alto que el de la televisión, que el de los noticieros o los medios. Esa tendencia a aplicar en el mundo de los informativos ciertas lógicas del mundo de la ficción, ¿no? Que vos has estudiado como ficcionalización de las noticias, eh, ¿es exclusiva de la Argentina? ¿Es un fenómeno regional, global? En Argentina se da con alguna especial intensidad, al punto de que a veces vemos ciertos conductores jugando casi un rol eh, de actor, de ficción, ¿no? En la interacción con su contraparte, por ejemplo, a la hora de presentar las noticias. Sí, qué interesante, me has retrotraído a esa investigación que tanto me gusta ver y corroborar. Volvemos muchas veces a hablar de ese concepto de los mundos posibles en la información, de cómo construimos mundos posibles y cómo generamos esas narrativas con recursos de la ficción, que a veces pueden ser poderosos y positivos para poder explicar y comprender fenómenos, pero que muchas veces, la mayoría de las veces, vemos que son utilizados para espectacularizar, simplificar, generalizar narrativas que no son inclusivas, que no son poderosas, que no son buenas. En Argentina se da muchísimo, como vos decís, José, es así. Yo cuando investigué encontré que había un origen en la CBS de Estados Unidos que tenía estos formatos, no tan exacerbados como aquí, pero bueno, si bien existen estos antecedentes, no son programas de noticiero propiamente. Cuando nosotros llevamos esto, el noticiero, como buque insignia de la información de un canal, de una marca, es un poco más singular, por lo menos, que se trabaje de esta manera. Entonces, esta forma de trabajar, por ejemplo, los conductores, aparecía ya en la década del 60 del siglo pasado en Estados Unidos, en algunos programas, y acá lo vemos hasta el día de hoy con rozando a veces la falta de profesionalismo, porque se convierte en una conversación intimista, como en un living, ni siquiera un living, en este espacio más informal casi de la casa, que de alguna manera invita al televidente a mirar como espectador de eso, buscando generar una confianza de alguien que se siente cercano, que te invita a mirar desde él y con él, como un ciudadano común, como uno más, y no presentarse como alguien que sabe, que investiga, que es un experto, que es confiable. Eso que funcionó muy bien en la década del 90 por lo novedoso, hoy ya creo que ha generado la actitud contraria, ¿no? Ya hay cada vez más espectadores que dicen dejar de ver la televisión por eso, porque yo quiero que me informen, no que me charlen. Perspectiva de las audiencias, ¿se dan cuenta las audiencias de esto que estás narrando? ¿Esperan otra cosa? ¿No existen más? Una audiencia, hay que pensar en muchos nichos acumulados, superpuestos, sincrónicos, asincrónicos. ¿Qué se puede decir en ese aspecto?
La verdad que es interesantísimo y deberíamos hacer más investigaciones de audiencias. Claramente las audiencias están fragmentarias, no existe más una audiencia masiva, los picos de rating que hubo en la década del 90, en los 2000, ya lo sabemos, no están más, y bueno, como vos bien decís, podría sumarse la fragmentación de distintos tipos de intereses, ¿no? De públicos. Entonces, sí, es verdad que uno puede prever desde el medio generar distintos tipos de informaciones y mensajes para los distintos grupos de públicos, ¿no? Eso es así, por eso también existe ese periodismo multiplataforma, en las redes y demás. Entonces, bueno, yo pienso eso y que con respecto a las audiencias, lo que yo sí veo que hay un reclamo de información periodística más profunda. Muchos grupos de audiencias que yo todos los años hago una encuesta, que no es masiva, pero sí la hacemos con el grupo de alumnos todos los años, y vamos viendo un abandono de los medios, una conducta evitativa de la información, ¿no? La infoxicación famosa, que genera una de las disfunciones más temidas de la información o de los medios, que es la disfunción narcotizante. O sea, cuando hay un exceso de información, y en el COVID se está dando, se narcotiza, se adormece la capacidad receptiva y la necesidad y el deseo de la población, en este caso de las audiencias. Dejan de mirar, dejan de leer, dejan de escuchar, y eso es muy grave. Marcela, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, un gustazo hablar con ustedes. Hablábamos aquí en TMT Conversaciones con Marcela Farré, que es directora de las carreras de comunicación de la Universidad Blas Pascal. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Patricio Justo, que es consultor político y director del Observatorio Sino Argentino. Patricio, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? Muchas gracias por la invitación. Patricio, ¿es China la culpable de la situación que vive el mundo, de cuarentena, de coronavirus? Bueno, claramente China ha quedado en el banquillo de los acusados, yo creo por dos razones. Una muy obvia, es el lugar donde se origina el virus. Y la segunda, siempre China es motivo de críticas por su tipo de sistema político, que hace mucho más fácil acusar cuando hay algún tipo de problema. Lo cierto es que ha habido en un inicio, hay dudas todavía de qué pasó en esas primeras semanas, cuando se origina el virus en la zona de Wuhan, pero hay cosas que iremos sabiendo probablemente y hay otras que quizás no sepamos nunca. Por eso la demanda internacional últimamente de que haya una investigación que desde mi punto de vista creo que tiene pocas chances de lograr resultados contundentes. Y no sé si tiene mucho sentido en este momento, que es cuando el mundo está atravesando todavía la pandemia, salir con esta cuestión. Pero bueno, el tema está y va a seguir probablemente en los próximos meses. Por un lado tenemos las diferencias, llamémosle así, sanitarias. Veníamos de una guerra comercial o los inicios de una guerra comercial. Hay un aspecto de batalla tecnológica respecto, por ejemplo, de despliegue de las próximas generaciones de tecnologías de comunicación. Estamos yendo hacia un mundo bipolar y la pandemia es un nuevo mundo bipolar y la pandemia es un reflejo de eso, ¿o es una situación completamente distinta? Yo creo que la pandemia refuerza una tendencia de creciente confrontación que veíamos entre China y los Estados Unidos, pero acá hay una particularidad en función de lo que son las teorías en general en las relaciones internacionales,
que se supone que hay una potencia en ascenso que desafía a la que está en declive. Y acá está pasando todo lo contrario, hay una potencia en declive que está desafiando de manera muy agresiva a una potencia que niega tener, por lo menos en los papeles, intenciones hegemónicas. Pero el conflicto está, esta pandemia lo ha reforzado, Donald Trump ha politizado al extremo esta cuestión, desde mi humilde entender, más bien para tapar lo que ha sido un desastre en cuanto a la gestión del coronavirus en los Estados Unidos, pero desde ya que él lo está usando políticamente y vamos hacia un mundo más confrontativo entre estas dos grandes potencias y un bipolarismo, el peor tipo de bipolarismo, porque es un bipolarismo inestable. Ese miedo que hubo en muchos momentos, esa tensión creciente en varios momentos de la Guerra Fría, bueno, creo que es un bipolarismo inestable y es el peor de los mundos que podemos tener, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber otros focos de poder en el mundo, bastante independientes, algunos alineados con algunos de estos bandos, ¿no?, de los Estados Unidos y China, que eso también va a ser un factor de inestabilidad adicional en un mundo, y cierro con esto, de una recesión económica que no se ha visto en siglos, cosa que tampoco sucedió en la Guerra Fría. Entonces, son varios factores que hacen que tengamos un mundo volátil, incierto y confrontativo entre las dos grandes potencias como quizás no hemos visto en los últimos siglos. ¿Cuál es el lugar de Argentina, de América Latina en ese contexto? Bueno, Argentina, como todos los países medios, y encima nosotros también que somos un país medio, una potencia media, podemos decir por varias razones, tenemos un montón de problemas estructurales. Entonces eso nos reduce mucho nuestro margen de maniobra. Yo creo que Latinoamérica va a seguir siendo un área de influencia natural, el patio trasero, como se ha dicho tantas veces, de los Estados Unidos, pero con una creciente presencia de China, que es un socio complementario y natural para la Argentina, que tiene mucho para ofrecernos. Tenemos que tener una visión desideologizada de las relaciones internacionales y tenemos que tratar de tener una relación equilibrada con estas dos grandes potencias que van a seguir siendo socios fundamentales de la Argentina. Si vos me preguntás, yo creo que China va a ir siendo cada vez más importante que los Estados Unidos, tanto para la Argentina como para el resto de los países de la región. Y esa tendencia, esa situación a tener una relación todavía más profunda, porque ya es muy relevante, no tiene una contracara, si se quiere, riesgosa, que es el desconocimiento que tenemos, creo yo, en mi percepción del mundo chino, llamémoslo así, ¿no? De ese universo filosófico, económico, ideológico, que muchas veces tendemos a simplificar en algunas categorías que tal vez no lo reflejan del todo. Es muy cierto esto que decís, yo siempre remarco que prevalecen todavía mucha ignorancia y muchos prejuicios sobre China. Esto no quiere decir que es porque no conocemos un país que es enteramente bueno. Tenemos ignorancia sobre las cosas buenas y sobre las cosas malas también de China. En ese sentido es fundamental y es una falencia, es fundamental conocer todo eso y es una falencia que se observa en Latinoamérica en general, porque somos, digamos, una región muy distante culturalmente y geográficamente, pese a la mayor presencia de China en cuanto a su economía, en términos comerciales y financieros, todavía prevalece ese desconocimiento. Y es muy importante tener en cuenta que China es una civilización milenaria que tiene las cosas bien claras, que planifica a largo plazo y sabe perfectamente lo que quiere de nosotros, y tiene una simetría, es una relación que siempre va a ser asimétrica, ellos siempre van a ser más grandes y poderosos que nosotros. Entonces, si nosotros mínimamente no suplimos nuestra falencia en términos de conocimiento de China, estamos realmente en problemas y después no le echemos la culpa a China de que saca ventajas de nosotros. Y ahí, si querés, te destaco algunos países que están un poquito mejor que nosotros, como Chile, como algunos países de Centroamérica, que en ese sentido están teniendo relacionamiento, me parece, más inteligente y con mayor conocimiento. Tal vez que han encontrado el equilibrio, ¿no?, entre esos dos mundos de los que hablábamos. Totalmente, Chile es un ejemplo excelente. No cesó la gran relación que tiene comercial y en términos de defensa y seguridad con los Estados Unidos, pero sin embargo firmó un tratado de libre comercio con China, cosa que nosotros estamos a años luz, por lo menos en el contexto político actual, de lograrlo, y de alguna forma logró superávit comercial con China, cosa que se dice que es como una trampa que tenemos nosotros que no podemos salir. Es cuestión de que vos le puedas ofrecer más para vender, cosa que Chile logró. Yo por eso siempre lo remarco como un caso
exitoso, más allá de otros problemas internos que obviamente sabemos que está teniendo Chile últimamente, pero ha logrado ese equilibrio. Es un país más chico que nosotros. Entonces, eso quiere decir que perfectamente nosotros también lo podemos lograr a eso. Ujú. Hay, por un lado, el ejemplo de Chile que vos subrayabas, pero después hay un contraejemplo tal vez que es el de Venezuela y el relacionamiento que China tiene con el régimen venezolano. ¿Cómo, digamos, cómo es ese contrapeso? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Ser un país que se vuelve totalmente dependiente de otro, en el caso de Venezuela es de China y de Rusia, ¿no? Es un país que se volvió totalmente dependiente de ellos sin lograr desarrollo, sin lograr autonomía en función de ese relacionamiento. Eso efectivamente es el camino incorrecto. China además, Venezuela además, teniendo en cuenta que tiene una gran dependencia de un solo commodity que es el petróleo, que la hace más dependiente, nosotros justamente tenemos que evitar la dependencia de la soja, de la venta de soja china, que si nosotros miramos nuestra balanza comercial, algo se ha mejorado con el tema de la carne vacuna, pero hay muchísimos otros productos que nosotros podríamos estar vendiéndole a las clases medias de China y asiáticas en general, como leche maternizada, por ejemplo, el tema de los vinos que apenas estamos empezando, la fruta fina. La Argentina tiene un potencial enorme que Venezuela, más allá de sus errores, no tiene esa posibilidad. Entonces nosotros tenemos la posibilidad, es cuestión nuestra, está la pelota, digamos, en nuestras manos para que nosotros juguemos mucho mejor de lo que estamos jugando, sin dudas. Patricio, está la visión macro, que es la que estamos describiendo, que ve el conjunto, si se quiere, pero después están las decisiones micro que tienen que asumir, por ejemplo, los gobiernos, ¿sí? Respecto de, por ejemplo, autorizar el uso de determinadas tecnologías en comunicaciones. Y ahí aparece la pelea en torno de una empresa en particular, pero que abarca toda la tecnología china. ¿Cómo se resuelve ese dilema? ¿Qué cosas, qué ejemplos podemos ver en el mundo? Bueno, el tema del 5G y particularmente con una empresa que está en el epicentro que es Huawei, este es un tema que a nosotros hoy no nos está tocando porque todavía tenemos redes de 4G que se están desarrollando y estamos todavía un paso atrás, pero fijémonos, yo empezaría a ver lo que están haciendo países como Alemania, por ejemplo. Alemania tiene una relación fundamental con los Estados Unidos, pero sin embargo, pese a la presión que está imponiendo Donald Trump, ellos saben que el mejor oferente que tienen hoy en día para desarrollar las redes 5G es Huawei, entonces están yendo en esa línea. El Reino Unido optó por un camino intermedio que es para todo lo que es redes de seguridad e inteligencia, no avanzamos con Huawei, pero en el resto sí. Y hay otros países que me parece que están teniendo una postura demasiado dura como Australia, que directamente alinearse con Estados Unidos y un bloqueo. Nosotros, como te dije en una pregunta anterior, somos más chicos que esos países que te mencioné, tenemos menos margen de maniobra y tenemos que tratar de tener visión también desideologizada de esto, y si Huawei es lo que más nos conviene, y si efectivamente todavía no hay pruebas de que es una amenaza para la seguridad, porque esto es el principal fundamento. A veces nos perdemos de vista que el principal fundamento de los Estados Unidos es decir que Huawei es dominado por el Partido Comunista y que es una amenaza para la seguridad. Pero todavía no hay evidencia de eso. El día que haya evidencia de eso, bueno, ahí tendremos un elemento, en todo caso, para eventualmente restringir a Huawei. Mientras tanto, tenemos que ser pragmáticos e ir viendo lo que están haciendo los países que ya están avanzando con las redes del 5G. Patricio, ¿hay una ideología china? Una particularidad que es distinto de lo que por ahí nos hacemos como idea descriptiva de ese país? Bueno, ahí tenemos una dificultad que siempre surge. ¿Cuál es el pensamiento, la ideología china? En Occidente lo resolvemos bastante fácil porque dentro del espectro del liberalismo más o menos tenemos todas las principales ideas en los últimos siglos que, digamos, han inspirado nuestros sistemas políticos, nuestra forma de vida. En China es mucho más complejo. Como es una civilización milenaria, tenemos una fuerte impronta de los valores confucianos, pero también de otras fuentes, como el taoísmo, el budismo, y toda una serie de religiones locales, hay mucho sincretismo religioso, religiones locales en China,
que todo eso mezclado sería el resultado de la cultura china, que apenas en los últimos 70 años entra el comunismo, ¿no? La ideología marxista-leninista que después Mao Zedong le da su impronta. Pero te diría que eso es demasiado reciente y políticamente uno eso lo ve más que nada en los discursos, pero no en la práctica. La forma de ser de los chinos yo creo que tiene mucho más que ver con esas raíces milenarias que con lo más reciente o el típico rótulo comunista que se le pone tanto al sistema político como a la sociedad china. Patricio, muchas gracias. Gracias a vos por la entrevista. Por favor, estuvimos con Patricio Justo, que es consultor político, experto en China, director del Observatorio Sino-Argentino.